Ok, siguiendo la clase pasada, en este día nos toca aprender sobre las funciones internas de un lenguaje. Como habíamos visto, hay operaciones que utilizamos operadores aritméticos, operadores lógicos y operadores relacionales. También existen algunos operadores denominados funciones internas. Esto nos ayuda a agilizar bastante procedimientos o resoluciones de cualquier tipo de problema. Ok, vamos a ver. Como le estaba diciendo, los programas exigen en numerosas ocasiones, además de las operaciones aritméticas básicas, el uso de determinados operadores especiales que se le denominan funciones internas. Mencionaremos algunas de las funciones internas más utilizadas. Encontramos estas que están acá de color verde. Encontramos el round, que sería un operador que nos redondea un número X real al entero más cercano y devuelve el resultado como un número real. Entonces round, como su nombre indica, redondea. Por ejemplo, tenemos un número de 3,5 o 3,6 y nos redondea a 4. Si tenemos un 3,2, se queda como 3, ya que es cuando la parte decimal sea mayor que 5. El truncado. El truncado, como se escribe acá, el trunco, elimina la parte decimal del número real y devuelve el resultado como tipo entero. Este número lo que realiza es elegir la parte entera de cualquier valor que tengamos, eliminando la parte decimal. Este lo redondea. Si tenemos un 3,7, este lo pone como 3, no redondea. El SQR devuelve el cuadrado del valor utilizado como parámetro. Lo que hace es elevar un número X al cuadrado. El SQRT regresa a la raíz cuadrada de un valor X dado como parámetro, como input. El resultado siempre es real, aunque se utilicen números de tipo entero como argumento. Esto se va a siempre elevar, o sea, se va a hacer una raíz y luego se va a resolver lo que está en la raíz intentando eliminar para poder tener un número real. ¿Ok? El ABS regresa al valor absoluto del identificador que se le pase como parámetro. ¿Ok? Como su nombre indica, ABS de absoluto. Y devuelve la parte entera de un valor real como tipo real. Es parecido al truncado. EXP eleva un número X en base. ¿Ok? Le voy a mostrar un ejemplo para poder entender mejor. Tenemos por un lado las funciones, en la parte del medio, la descripción, que sería X como valor considerado, y los ejemplos. En el primero, el ABS, tenemos un valor absoluto de X. Por ejemplo, tenemos -12. Utilizando esta función, nosotros obtenemos el valor absoluto. Nosotros no vemos la parte negativa y lo convierte en positivo. ¿Ok? Y si es positivo, se queda como positivo. Luego tenemos el SQRT, que hace una raíz cuadrada de un valor X. Por ejemplo, de 25. Eso lo pone en una raíz cuadrada y saca el resultado que sería 5. El round, que sería el redondeado de X al entero más próximo. Por ejemplo, el 7,3, que se queda como 7. Y el 2,7, que ya es su parte decimal, es mayor que 5, convierte o lo redondea al número 3, que sería el número entero más próximo. El truncado, el trunc, elimina la parte decimal de X, ¿ok? 3,2 lo elimina y se queda como 2, ¿ok? Aquí como 3, perdón. Luego tenemos el SQR, que sería o sea, el eleva al cuadrado a un número X. Por ejemplo, al 2. Se le eleva al cuadrado y se convierte, por elevarlo al cuadrado, su valor indica un 4. ¿Ok? Luego el in, que da la parte entera de un valor real. ¿Ok?
como el 2,6 le da la parte entera. El in y el round se parecen mucho. Aquí, perdón, el truncado. ¿Ok? Mientras que el truncado elimina también la parte decimal. Y eh, mientras tanto el in da solo la parte también entera de un valor x. Realmente yo lo que veo más utilizar es el in. ¿Ok? Luego tenemos el es o x, xp que eleva un número x a la base e. Por ejemplo, ponemos em, un valor de 2 elevado a la base tanta y me sale el resultado tanto, ¿ok? Estos son funciones que utilizamos mucho para poder facilitarnos cualquier tipo de problemas que podemos simplificar, ya que existen muchas veces em, formas más rápidas de resolver problemas. Y esto nos ayuda a nosotros a poder utilizar estas funciones internas de un lenguaje para poder eh, facilitar muchas cosas. En sí, cuando nosotros trabajamos en cualquier lenguaje de programación, hay cosas que en un lenguaje se escribe de cierta manera y en otro de otra forma. Y hay también funciones internas que nos ayudan a nosotros a poder crear o más bien hacer cosas que no podíamos hacer en otro lenguaje y nos facilita mucho la vida. ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido esta parte. Esto es una pequeña parte como de lo grande que puede ser estas funciones. El 2 elevado a la potencia 4 sale 10. Ahora, generación de valores aleatorios o al azar. Ahí se juntó la letra. Ok. El vocablo aleatorio lo usaremos más en el sentido de no predeterminado que el de no predecible, ya que en general vamos a definir como tipo de resultado que queremos obtener y en qué rango de valores debe estar. La función random nos ayuda a nosotros a poder generar un número al azar que nosotros ponemos como parámetro como la cantidad de tanto hasta tanto. Ponemos lo que, lo que va a abarcar ese número aleatorio. Por ejemplo, un número aleatorio comprendido entre 0 y 1. En cambio, la función random x genera un entero de entre 0 y x. ¿Ok? Em, Vamos a hacer algunos ejercicios para poder ver mejor sobre todo esto que estamos aprendiendo. Acá les dejo también y vamos a realizar. Voy a pasar al Word para que puedan ver. Ok, el primer ejercicio. Crea un pseudocódigo que ingrese dos valores decimales, efectúa la sumatoria de los mismos y luego imprima la parte entera de las operaciones como resultado final. Ok, vamos a empezar. Como habíamos visto, en cualquier algoritmo nosotros tenemos que tener un inicio y un final. ¿Ok? Primero que nada declaramos las variables que estaremos utilizando, que vamos a almacenar datos en ellas. La primera variable le vamos a llamar A, ¿ok? Que va a almacenar nuestro primer valor decimal. Nosotros cuando hablamos de valores eh, decimales, ponemos 0,0 para indicar que es decimal. Mientras si es entero, solo ponemos 0, ¿ok? Eh, y luego también el B. Pedimos que ingrese el primer valor decimal, que sería la A, lo guardamos y almacenamos en la variable A. Luego que ingrese el segundo valor, que sería la B, lo guardamos en la variable B, leemos en B, y ahora hacemos la sumatoria que nos pide. Acá sumamos A más B y lo almacenamos en una variable R de B, donde vamos a hacerle nuestra parte entera. E va a contener la función entera. Entonces, ¿cómo era la regla? De que era i de
valor X, ¿ok? Y es lo que hicimos. Ponemos la parte entera de la parte de la R. Por ejemplo, si nosotros sumamos, vamos a hacer una prueba de escritor. Por ejemplo, acá cargamos un 4,5, ¿ok? Y acá un 3,2. Y eso vamos a sumar, ¿ok? Vamos a sumar. eh, 4,5 ya. Solo para que vean. Y 3, que sería 7,7. Si nosotros elegimos la parte entera, entonces va a ser un 7. Imprimimos eso y va a ser 7, ¿ok? ¿Por qué un 7? Porque la suma de estos dos sale en 4 con más 3 sería 7 y 5 más 2 sería 7. O sea, sería 7,7. El 7 lo elimina, o sea, después de la coma lo elimina para que quede la parte entera, que sería el 7, ¿ok? Esta parte con coma lo elimina para que quede el 7. Y finalizamos nuestro pseudocódigo, nuestro pequeño algoritmo. Ok, ahora en el 2. Crea un pseudocódigo que genere un número al azar, randómico o random, que lo multiplique ese valor generado con un valor de 50 y luego truncarlo e imprimirlo. ¿Ok? Bueno, eh, imprimimos que esto va a generar un número al azar. Creamos nuestras variables que utilizaremos. Número va a almacenar el número randómico de n, o sea, en una cantidad de n, y lo multiplicamos por 50. Hay algo muy importante acá que aprender, que nosotros podemos usar la misma variable para guardar otro tipo de datos. La variable sigue teniendo el valor generado acá, pero ahora va a cambiar esa variable y va a tener esta nueva variable, que sería el truncado del NR, o sea, del número generado hace rato. O sea, por ejemplo, acá sale un 2. 2 por 50 y ese va a ser el truncado, ¿ok? Imprimimos ese número y finalizamos nuestro algoritmo. Acuérdense que el truncado, ¿ok? Acá está el truncado, elimina también la parte decimal. Por ejemplo, eh, se crea un valor de randómico de 4,3, lo multiplicamos por 50 y se queda 215. En este caso, entonces, no hace falta, o sea, el truncado no tiene una, eh, no genera en sí un cambio en el número generado. Bueno, sigamos. Pero si hacemos otro valor, por ejemplo, 4,8 por 50, no me genera. Ok. Bueno, entonces el truncado es parecido al IN, eliminando también la parte decimal. Ok, ahora creemos un pseudocódigo que lea el lado de una baldosa cuadrangular y luego calcule el área del mismo y que utilicemos la función exp. ¿Se acuerdan que era eso? Nos elevaba al cuadrado un número. ¿Y para qué nosotros queremos esto? Si alguien nos pide el área, nosotros podemos tener el área cuadrangular utilizando esa función elevado al cuadrado, ¿ok? Es como una fórmula que nos ayuda. No sé si se notaron, pero eh, la forma de crear o la estructura de un algoritmo en pseudocódigo sería declaraciones de las variables, impresiones donde vamos a cargar los datos, resolución del problema, imprimimos el resultado. Eso es nuestra forma en que vamos estructurando nuestro algoritmo en pseudocódigo. Ok, creamos la variable de lado que va a contener un número entero. Imprimimos en pantalla que ingrese el valor del lado de la baldosa. Este le vamos a leer y vamos a guardar en la variable L. Y luego
vamos a hallar el área. ¿Ok? La fórmula del área sería lado elevado al cuadrado y luego el resultado de la elevación lo sumamos con lo mismo con el otro. O sea, por ejemplo, el lado de la baldosa era de 4 centímetros, lo elevamos al cuadrado. Luego eso, ¿sí? Y así, mira, y pues, era esto. Mira, vamos a poner 2, lo elevamos al cuadrado y luego lo sumamos con el mismo resultado. Sería, con 4, sería 8 el centímetro, 8 centímetros. Pero hay alguna. Ya entiendo. Em, la expresión XP es lo mismo. O sea, nosotros con la expresión XP elevamos un número a un valor X, ¿ok? En este caso elevamos al cuadrado. Nosotros podemos elevar también, a ver, a la cuarta, podríamos hacerlo. Sería 2 elevado a 4. Sí, también. Y bueno, podemos hacer, cuando hablamos de EXP, podemos elevar en cualquier número, ¿sí? Y esta es nuestra fórmula para hallar el área. Y para poder elevar al cuadrado utilizamos esta fórmula que es el SQR, que eleva al cuadrado de un número. Este nos eleva a base X o a base E, como expresa. ¿Ok? Otro ejercicio. En un casino se juega a adivinar qué valor se registrará al tirar un dado al aire, que simula un pseudocódigo que permite, o sea, nos pide que simulemos un pseudocódigo que permita desplegar en pantalla el mismo procedimiento, o sea, que pueda generar un valor como cuando se cae un dado en la mesa. Ok, tenemos que saber que un dado tiene del 1 al 6 los números. Tenemos la parte donde dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Tiene 6 lados. Y lo que vamos a hacer es eso. Utilizamos la función randómico que se representan con RND. Imprimimos número aleatorio de un dado. Eso le va a salir en pantalla al usuario y esto va a estar ejecutándose. Vamos a crear una variable donde va a guardar la función que vamos a utilizar, que es RND, que busca un número n. Y este es el parámetro para delimitar lo que vamos a buscar. Queremos un número que tenga que sea del 1 al 6. De esta manera se pone, ¿ok? No es una cosa rara ni nada, es una fórmula para poder indicarle que va del 1 al 6 y nos genera ese valor. Ese valor nosotros lo convertimos en entero. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hace un valor randómico puede salir un 4,2 o un 3,8 y esas cosas nosotros no queremos porque nuestros dados son con caras que tienen valor entero. ¿Ok? Entonces ponemos entero y eliminamos la parte decimal e imprimimos eso como resultado. Eso sería lo que nos pidieron el algoritmo. Y eso sería la forma de utilizar las funciones internas de los lenguajes. Muchas gracias.